Vamos a tocar un tema que tiene que ver con la homonimia. Cuando una palabra es usada para referirse a distintas cosas, adquiere por lo tanto distintos significados, adquiere distintos sentidos, es usada de una manera polisémica. Este fenómeno lingüístico lo menciona Bárbara Cassin en Elogio de la Traducción, Complicar el Universal. Bárbara Cassin, como traductora y teórica de la traducción, se enfrenta a estos problemas y tiene reflexiones acuciosas sobre la homonimia y lo que tiene y lo que contiene la homonimia como posibilidad no solamente de múltiple significación, sino como posibilidad de darnos señales y sobre todo configuraciones de este fenómeno, es decir, develar secretos, no solamente del lenguaje, sino de la misma sociedad en su comportamiento al usar la homonimia. Y hoy queremos tocar un tema que es ese, el de la homonimia, y que tiene que ver con una palabra muy usada en el mundo moderno, pero que tiene distintos significados. Y nosotros quisiéramos entrar precisamente al concepto de esa palabra, que es usada en la economía, pero teniendo en cuenta los contextos que suponen los distintos significados de la homonimia de esa palabra. Esa palabra es capital. Según la etimología, capital, que es un sustantivo femenino, que significa ciudad, pero una ciudad que es sede de gobierno de un estado u otra entidad política. Se habla de capitalino en referencia precisamente a pertenecer a la capital. Capital también en adjetivo es principal. Hay un sentido implícito que significa ciudad principal o capital. No nos olvidemos, a propósito, que capital como adjetivo significa principal. Viene del latín capitalis, principal, literalmente de cabeza, de capit, radical de caput, cabeza. Fíjense que ya asistimos a desplazamientos lingüísticos y semánticos del término capital. Ahora bien, en la modernidad, el sentido más usado es el que se refiere al aspecto, a su connotación económica. Capital, como sustantivo masculino, quiere decir dinero, riqueza, patrimonio. Capitalismo, es decir, régimen económico fundado en la libertad de mercado y cierta concentración de la propiedad privada de los medios de producción y de distribución. Se dice capitalista la persona acaudalada, quien coopera con su capital a negocios importantes. Capitalizar, agregar al capital el importe de los intereses devengados. En italiano, capitale, substantivo, riqueza, de capitale, adjetivo, principal del latín capitalis, principal. Fíjense que la raíz etimológica que se refiere al adjetivo principal cambia de sentido, de
configuración, inclusive tiene connotaciones conceptuales distintas cuando se usa en la referencia económica, pero mantiene ese sentido de principal, de capital, de fundamental, podríamos decir también. Entonces capital se abre a un imaginario, incluso dicotómico, a una composición no necesariamente coherente en el sentido de sus connotaciones semánticas, sino más bien diferente y distinta. Pero ¿qué señales, qué secretos nos devela este uso, esta práctica lingüística de usar esta homonimia del capital? En principio, como primera anotación, podríamos decir que se trata de una concepción, de una noción centrípeta, es decir, que supone la centralidad, además de suponer lo que ya se dice en una de sus significaciones vinculadas a la raíz, a la etimología principal, cabeza es cabeza de. Entonces, el sentido de cabeza, de principal, de centro, y la connotación que tiene en la concepción económica de concentración, nos da no solamente la idea de una cualidad de referencia a lo fundamental, a lo principal, al centro, sino también a la clave de lo que es el capital, como secreto, como si contuviera una potencia que a su vez potencia, donde interviene. En otras palabras, la imaginación trabaja, se mueve, se dinamiza y promueve distintas connotaciones, inclusive aunque no sean dichas, aunque no se pronuncien en el lenguaje, cuando se interpreta, cuando se decodifica lo que se dice, no necesariamente aparece el sentido inmanente o inherente que tiene que ver con la imaginación. Entonces es interesante tomar en cuenta este fenómeno de la imaginación, de la concurrencia de la imaginación, entender la imaginación como sustrato del mismo lenguaje y de las posibilidades significativas del mismo lenguaje. Dicho esto, podemos situarnos en ese enunciado que concibe al capital como valorización del valor. Su funcionamiento, su dinámica valoriza, algo así como magia. Hay la magia del capital que valoriza. Sabemos que en la concepción más adecuada sobre el tema se comprende que la valorización se da en la producción. La producción es la que da lugar a la valorización, o lo que comúnmente se llama el valor agregado. Pero no estamos aquí discutiendo las concepciones, los conceptos, las teorías sobre el capital, aunque tengamos que hacerlo, sino sobre lo que estamos reflexionando es sobre lo imaginario que supone el capital. Podemos hacer un recorrido, por ejemplo, en toda esa experiencia, en todo ese mito, en todas esas leyendas, en todas esas narrativas que circularon y que hicieron de atmósfera a todo el quehacer de la alquimia, donde se acercan la búsqueda
de la piedra filosofal, de la piedra fundamental, del secreto fundamental y del oro, de lograr el oro a través de una manipulación química. En otras palabras más literarias, despertar el demonio oculto. Esto lo expresa muy bien Fausto, la novela de Goethe, donde precisamente él, en compromiso con el diablo, desata las fuerzas ocultas. Fausto cae en ese pacto con el demonio, primero porque busca el conocimiento y tiene la oportunidad de encontrar el conocimiento infinito o absoluto a través del pacto con el demonio. Después logra conquistar a Margarita, a quien la posee, pero su romance termina en una tragedia. Margarita envenena a su mamá para estar libre y tener más tiempo para Fausto. Descubre que está embarazada de Fausto. El hermano de Margarita desafía a duelo a Fausto por el deshonor de su hermana. Fausto mata al hermano de Margarita, a su cuñado, y Margarita termina asesinando al hijo, por lo que va a la cárcel. Fausto quiere sacarla de la cárcel y no puede. Termina enloquecida Margarita. La primera parte de Fausto, entonces, es una tragedia, donde el deseo de un conocimiento absoluto y después el deseo de Margarita lo llevan al abismo. En esta parte hay tres claves: el pacto con el demonio, el deseo de conocimiento absoluto y el deseo sexual. Todo esto converge en una convulsión indetenible. En el substrato imaginario del uso del término de capital, incluso del concepto de capital, tenemos, si se puede hablar de esa manera, este inconsciente imaginario que devela las fuerzas descontroladas y descomunales que se desatan por un perverso compromiso endemoniado. En consecuencia, en una de las vetas imaginarias del capital, en sentido económico, está latente, está pulsando esta concepción endemoniada de fuerzas descomunales, que son incontrolables y que además nos arrastran a la tragedia. La segunda parte de Fausto es sorprendente, puesto que olvida Fausto todo lo que ha ocurrido y despierta en un lugar mágico donde se encuentra con el emperador alemán y le ayuda a resolver varios problemas. Pero además asiste a una fiesta con ninfas y seres extraños. Además, es encantado por el fantasma de Helena, a quien procrea y nace Euforión. Euforión intenta volar como Ícaro y muere. Helena lo acompaña al Hades y otra vez se queda Fausto solo. El emperador le obsequia tierras y al decidir vivir en un lugar que le place, muere. Por el pacto con el demonio debería irse al infierno y servir al demonio, pues ese es el contrato. Sin embargo, termina redimido
y culmina con un canto de ángeles apoyados por Margarita. El canto dice sucintamente que a quien se dedica con ahínco al trabajo por lograr los objetivos, a ese se lo puede redimir. En conclusión, el alma de Fausto no termina en el infierno sirviendo al demonio, sino termina en el cielo sirviendo a Dios. La segunda parte de Fausto corresponde a un imaginario fantástico. Y en ese sentido podríamos decir que también esta forma de imaginación o este desplazamiento y desenvolvimiento de la imaginación terminan considerando un mundo fantástico. Entonces estamos ante un mundo fantástico que es el mundo que crea el capital o donde habita el capital ya desarrollado. Sin embargo, no hay que olvidar que es un mundo fantasmagórico, donde todo es magia y todo es ficción. Es en este mundo que muere Fausto por segunda vez, antes de redimirse. Este desplazamiento de la imaginación no es necesariamente captado completamente por el imaginario, el substrato imaginario que sostiene a la concepción del capital. Sin embargo, es bueno mencionarlo porque sus vagas alusiones a lo fantasmagórico o a lo espectacular pueden ayudar también a entender esa conexión entre el capitalismo desarrollado como un mundo del espectáculo. Ernst Bloch vuelve a tocar el tema, en principio esperanza, pero vuelve a hacerlo de otra manera, no desde la perspectiva de lo que podría derivar o desenvolverse en el imaginario del capital, sino que retoma el imaginario desde toda la riqueza que tiene la experiencia de la alquimia y después en lo que desemboca, no tanto en esta manipulación química por buscar el oro y la piedra filosofal, sino en encontrar las claves, la inmanencia misma de la materia y del universo. Podríamos decir la energía. Es el desencadenamiento de la energía, de la potencia inmanente. Incluso llega a una concepción no solo de la física relativista, sino también de la física cuántica, y nos muestra las fuerzas que esconde el universo cuántico. Ernst Bloch se imbuye de todo el substrato imaginario, de toda la potencia imaginaria para abordar la potencia misma de la existencia y de la vida, para abordar la utopía. En este caso, el capital no aparece como concepto valorizado ni de la valorización, sino como un concepto criticado. Lo que se recupera es la potencia, el concepto de potencia en su sentido pleno spinoziano. En este caso no estamos hablando de homonimia, sino de lo contrario. Podemos dar lugar inclusive a antónimos. Es decir, la vida, la potencia y la utopía serían opuestos, pues, al capital. ¿Qué pasa con los desplazamientos imaginarios en la actualidad? Sobre todo con aquellos que tienen que ver con las nuevas concepciones o los desplazamientos conceptuales del capital y también de las concepciones contra el capital, de crítica del capital. Podríamos decir que los imaginarios
han adquirido una vertiginosidad delirante. Las versiones vinculadas a lo que podríamos considerar de una manera hipotética una herencia fáustica han llegado al extremo de la apología de los tráficos ilícitos, que inclusive se manifiestan de manera elocuente en la pantalla, en telenovelas. Las consecuencias trágicas e inhumanas han llegado al extremo de los tráficos de cuerpos y los tráficos de órganos. Cuando se llega a escuchar de alguna manera o acercarse de alguna manera a la gente que está metida en todo esto, lo primero que encuentra es que se trata de imaginario sin imaginación. Se habrían vaciado los contenidos mismos, sobre todo las dinámicas mismas de la imaginación, que mucho tienen que ver con la metaforización, la metáfora, la figuración, la configuración y la refiguración. Pero todo eso ha quedado atrás en el olvido. Hemos llegado a la apología del crimen, a argumentaciones de que todo vale en un mundo violento, que toda riqueza al final es bien habida, a pesar de los métodos que se emplee. Del lado del imaginario que hacen apología del capital, en las condiciones donde hay una dominancia clara del capitalismo financiero respecto a los demás capitalismos, un capitalismo financiero además especulativo y íntimamente articulado con el extractivismo. Este imaginario se parece a la tesis del fin de la historia, pero una tesis trivializada, en el sentido de que lo único que se tiene es el capital, que la civilización es el capital, y lo único democrático, por así decirlo, a pesar de que no se entiende qué entienden por democracia, sería el capital. En otras palabras, el libre mercado, la libre empresa y la competencia. En este caso, también asistimos a una especie de pérdida de la imaginación, solo que la imaginación se habría restringido a un esquematismo demasiado simple, al esquematismo de un capital reducido al cálculo económico, a la variación positiva del Producto Interno Bruto o a la valorización de la ausencia de inflación o de equilibrio económico, o incluso, en el mejor de los casos, de crecimiento económico que juega con una suerte de desequilibrio y equilibrio en términos de ciclos. Siendo buenos, podríamos hablar de una imaginación técnica, pero no podemos reducir a la técnica a semejante representación. La técnica y la ciencia van mucho más lejos. Lo que pasa es que la ciencia y la tecnología están en camisa de fuerzas con las relaciones de producción del capitalismo, que las usa solamente como instrumentos de acumulación, cuando son instrumentos que pueden liberar la potencia creativa de la humanidad, articulándola con la potencia creativa de la vida y con los secretos mismos del multiverso en sus distintas escalas integradas y dinámicas de manera compleja. En este último caso estaríamos asistiendo a una especie de inercia, de repetición recurrente, que llega a la letanía de la propaganda de la publicidad difundida a través de los medios de comunicación y de una manera fragmentaria y dispersa en las redes. Recogiendo lo que acabamos de decir respecto a la imaginación en la actualidad, podríamos decir que podríamos asistir de manera hipotética a una tercera parte de Fausto. Una vez que Fausto se redime,
se convierte en un fantasma sin atributos. Haciendo alusión a la novela de Musil, El hombre sin atributos, el hombre moderno. En el caso de este Fausto postmoderno, estaríamos asistiendo a la aburrida existencia de un Faustus que no tiene sueños, que no desea nada. Una muerte prolongada en su vida espiritual. Este vaciamiento de la imaginación expresa muy claramente el mundo que vivimos hoy. Un mundo sin horizontes. Un mundo del capital que solo tiene para crecer y desarrollarse la alternativa de seguir por el camino andado, que es el de las huellas ecológicas. Y al seguir, lo único que tendría es terminar de destruir el planeta y la vida en el planeta, dejando a la humanidad desaparecida en su propio olvido.